requisitos estrictos como tal, sino depende del interés del investigador. ¿Qué quiero hacer con ustedes en este seminario? Bueno, la idea es más o menos mostrarles los caminos que se puede hacer o se puede seguir para poder tener un tema de investigación en el que puedan desarrollarlo y cómo tener una estructura para poder plantear este tema. Bien, de forma general, ¿para qué nos sirve la investigación o las ciencias? En este caso, lo que tiene que ver con las ciencias de la salud y bueno, me parece que es como más con salud comunitaria, ¿no es cierto? Bien, lo interesante de hacer un proyecto de investigación es responder 3 tipos de preguntas bastante sencillas. ¿Qué es lo que tienen que plantear en su plan, básicamente? Estas son, ¿qué quiero hacer o investigar? ¿Qué fenómeno quiero caracterizar, por ejemplo? ¿Cómo lo quiero definir o explicar o caracterizar? ¿Y para qué? ¿Para qué quiero determinar este fenómeno, esta relación o recopilación de datos o de información referente a un tema X que pueda ser este? Bien, entonces empezando por ahí, les voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar con nuestra pequeña presentación. Sí, antes que nada, pedirles que al final, pues voy a dejar algunos minutos libres para que pues podamos discutir, preguntar o resolver cualquier inquietud. Pues para poder avanzar y no cruzarnos en lo que todos podamos decir o preguntar o desviarnos del tema, pues traten de escribir sus preguntas y al final tratamos de discutirlas, ¿les parece? Jonathan, aprovecho Bien. también, te interrumpo solo un segundo. Sí. Esta presentación que Jonathan nos va a hacer el día de hoy ya está cargada en la plataforma, así que chévere, tomen capturas de pantallas, tomen notas, pero también va a estar a su disposición en la plataforma, así que no se preocupen si algo no pueden anotar en el momento, al final ya van a poder acceder al detalle en la plataforma. Gracias, Jonathan, y disculpa. Bien. Eh, Chévere. Gracias, Raúl, por esa especificación. Entonces, ¿cuál es la meta de este seminario, de este taller? Que al menos ustedes puedan, de alguna forma como mini tarea, llegar a este cuadro que está acá. Es decir, una situación en la que referente al tema suyo de interés relacionado a la maestría que usted está aplicando, usted pueda definir cuál es el problema o la problemática de su investigación, tenga una idea de qué literatura va a ser relevante para su investigación, cómo esa literatura le aporta al problema que usted está tratando de tratar, qué pregunta va a tratar de responder en su investigación, cuáles son los objetivos o contribuciones anticipadas, una idea de metodología y un poco de tratamiento de teorías y conceptos, ¿sí? Y cuál es la aproximación ontológica o paradigma. No se preocupen, ya vamos a ir viendo los conceptos o de qué trata cada una de estas partes. Lo más importante que quiero que ustedes tengan en consideración es que para una maestría la situación tiene que ser muy, muy específica. La idea no es que ustedes se compliquen realmente la vida tratando de descubrir el agua tibia, como se dice vulgarmente, sino de que pues todos los conceptos que han ido recopilando durante su carrera profesional o su carrera académica sean aplicados en una situación específica, ¿sí? Que se utilizar en una situación específica, ¿sí? ¿A qué me quiero referir con esto? A que realmente tiene que ser algo, pues, puede ser ya sea empírico, es decir, solamente recopilación de información, o puede ser aplicable, ¿verdad? Pero el punto es que sea lo suficientemente específico y determinado como extensión como tal no quiere decir calidad, sino más bien el hacer
un planteamiento correcto que le permita a usted hacer algo lo suficientemente conciso, pero significativo, es decir, que tenga una calidad bastante buena. Entonces, habiendo dicho esta parte, ¿por dónde empezamos? Un segundo, por favor, no sé por qué se me congeló. Entonces, ¿por dónde empezamos? Lo primero que tengo propuesta de investigación es qué tema de investigación me interesa a mí, ¿sí? El tema de investigación todavía no tiene que ver con el título de su investigación, porque este puede ir variando. De hecho, generalmente el título, cuando uno investiga, es lo último que se pone, pero el tema sí es lo primero. ¿Qué quiero decir con esta parte? Que muchas veces cuando vamos avanzando con Jonathan se nos quedó frisado, creo que perdió la conexión. Vamos a dar un minutito, por favor. Sí, Dejo fri- disculpen, perdí un poco de conexión ahí, Ya, estoy tratando perfecto, listo, de gracias. ya conseguirla. Perdón por eso. Vamos a recapitular si a veces la conexión se me pone un poco inestable. De acuerdo. Entonces, estábamos en esta parte, yo les estaba comentando que existe una diferencia entre tema de investigación y título, ¿sí? Les mencionaba que el título, esto puede ser a veces un poco confuso, el título es lo último que se pone porque mientras vamos haciendo nuestra investigación, muchas veces nos damos cuenta de que el camino va más por otro lado o que vamos a coger otro grupo de población o otro tiempo de investigación, un periodo de tiempo. Me pongo a pensar cambio de tiempo desde 2010 a 2020 y cojo 2000 a 2020, solo por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, pero con lo que primero sí empezamos es con el tema de investigación, es decir, con algo que sea interesante para usted, que sea significativo y con cierto nivel de complejidad, es decir, que trate de caracterizar o de relacionar ciertos fenómenos, sean sociales, sean pues en la ciencia físicos, biológicos, etcétera, ¿sí? Pero que este esté delimitado espacial y temporalmente, es decir, que tenga la posibilidad de ser realizado, porque pues la información es muy amplia. Entonces, si usted trata de realizar algo que no está muy delimitado, puede tomarle toda la vida o puede que pues en el momento de investigación usted se pueda perder, ¿sí? Y bueno, también usted puede escoger el tema de investigación en referencia a recopilación de elementos bibliográficos, lecturas que usted considere importantes o a conocimientos empíricos que tengan que ser factibles, es decir, que sean posibles, que reflejen la posibilidad de lo mismo, ¿sí? Entonces, bajo estas premisas, igual también es importante encontrar qué problema usted quiere tratar, ¿sí? Es decir, si es que falta conocimiento en alguna cierta área de su interés o que un tema no tenga ciertas respuestas inmediatas, ¿sí? Entonces, esto es muy importante para considerar cuando usted quiera realizar una investigación, en especial el tema de la delimitación y de la factibilidad, ¿sí? Y que sea de su interés. Lo importante sea que sea un tema que usted ya maneje, que usted conozca, que usted reconozca. Y más adelante, pues vamos a ver un poco de herramientas que le pueda servir a usted para poder, pues buscar información que sea importante y relevante. Sabemos que existe mucha información rondando por el Internet que realmente no es necesariamente científica o aprobada por la comunidad científica como tal. Bien, entonces continuando con esta parte, ¿de qué partimos para hacer un tema y para definir el problema de nuestra investigación? Generalmente se parte de un gran tema general, digamos, en este caso, salud comunitaria, ¿sí? Y este tema se va reduciendo en una forma en la que se vaya definiendo según tiempo o espacio, como habíamos hablado, según caracterización de un fenómeno específico que no haya mucha información, etcétera, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros vamos delimitando, definiendo el tema de investigación para llegar a
finalmente un tema delimitado que nos permita tener una pregunta y qué objetos de investigación vamos a realizar. Sí, entonces, un ejemplo. Vamos a presentar el gran tema general de transición energética y relaciones norte-sur y el medio ambiente, ¿sí? Entonces, este tema es demasiado grande, ¿sí? Porque la transición energética necesariamente, pues, puede ver con muchos diferentes fenómenos de, ya sea, bueno, de energías más limpias, sea eólicas, sea solar, etcétera. Las relaciones norte-sur, cómo se han dado, tienen un patrón histórico muy amplio y cómo estas relaciones han afectado al medio ambiente de igual manera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que propuso este tema en general? Empieza a delimitarlo. Entonces se da cuenta de qué parte de la transición energética él quiere enfocarse. Entonces dice, bueno, quiero enfocarme un poco en la electromovilidad, en esto que está de moda de los carros eléctricos y de los minerales que necesitas para, pues, generar estas baterías, digamos. Entonces, esto también va a tener sus consecuencias socioeconómicas y socioambientales. Un poco más reducido el tema de investigación de esta persona. Sin embargo, sigue siendo muy general, ¿verdad? Porque todavía no define, por ejemplo, qué cierto tiempo quiere tratar o en qué regiones quiere tratar estos fenómenos o, básicamente ya empieza a delimitar más el tema, es el tema específico de investigación. Perdón, me avisan si es que de alguna forma mi internet se vuelve un poco inestable. Entonces, continuando un poco con el tema, la persona a la final define esto tratando de ver un poco de economía política, ecología política y la extracción de litio necesaria para las baterías de los carros eléctricos. Entonces, esta persona lo definió ya para una región más específica, dijo la región andina. Ok, sin embargo, estos fenómenos, la economía política y la ecología política siguen siendo muy amplios de alguna forma. Entonces, lo que esta persona hace para poder definir el tema al final y tener un tema de investigación sólido y conciso y preciso es analizar finalmente cómo está el metabolismo social y la economía política de la extracción de litio en la región andina en el periodo 2015-2020, ¿sí? ¿Cómo llegó esta persona a este tema de investigación final? Como les mencionaba, tiene que ver mucho con el interés de la persona y el conocimiento previo que tenga. Y de igual manera con las lecturas previas que haya realizado, ¿sí? Entonces, lo más conveniente es que usted elija tema del que ya tenga conocimiento, que ya maneje, más que nada, y el cual usted, de la forma en la que maneje, usted pueda ya decidir por qué direcciones puede irse, porque ya tiene idea de dónde, qué información hay, y por qué puede ser significativo, ¿sí? Entonces, avanzando un poco con esto, vamos a ver este ejemplo, que tiene que ver un poco con lo que les había mostrado en la primera parte de a dónde debe llegar al inicio de su planteamiento de una denuncia de tema de tesis o de investigación, ¿sí? Entonces, volviendo con el ejemplo de la persona que quiere pues investigar el metabolismo social y la economía política de la extracción de litio en la región andina en el periodo 2015-2020, esta persona nos empieza a revelar, si analizamos en el texto, un poco de información general de qué es lo que quiere tratar. Es decir, empieza a mencionarnos cómo a raíz de un conjunto de propuestas teóricas y metodologías novedosas, la economía ecológica plantea emanciparse del paradigma neoclásico y superar sus incapacidades de integrar las afectaciones de a la naturaleza en la teoría económica. ¿Sí? Entonces esta persona está muy interesada de tema general de cómo básicamente la economía ecológica plantea tratar de separarse de los modelos neoclásicos para integrar en la economía todas las afectaciones que se dan en la naturaleza. ¿Sí? En la siguiente diapositiva vamos a poder evidenciar mejor esta parte que les estoy tratando de mencionar. Entonces, empieza de parte de su tema. Recordemos nuevamente que el tema no tiene que ser el título final, ¿sí? El planteamiento, como se menciona, es un planteamiento, un plan de tesis que puede ir cambiando según las observaciones que le pueda dar su posible futuro supervisor de tesis.
Entonces, en la primera parte, la persona nos da una introducción de los enfoques y conceptos, ¿sí? De forma bastante resumida, porque el tema es bastante específico. Muchas veces pensamos que la cantidad quiere decir como que más conocimiento y demás, pero en realidad es el contrario. Entre mejor usted maneje los conceptos, más claro y específico, y evitar redundancias y cacofonías y pues utilizar palabras innecesarias, ¿verdad? Entonces, por eso les planteaba el primer ejercicio que estaba en la primera diapositiva, que es a donde queremos llegar al menos acá, que es que usted en muy pocas palabras pueda mencionar estos criterios, ¿no? El problema, literatura relevante, cómo aporta la literatura que usted encontró respecto al problema que quiere tratar, la pregunta, los objetivos, la metodología, qué teorías y conceptos va a tratar, ¿no es cierto? Entonces, esa parte nos está especificando acá, donde podemos observar, como les decía, una pequeña introducción de enfoques y conceptos, y después qué contextualización quiere dar a esos conceptos en base a su tema de importancia, es decir, el litio en los Andes, este mineral que se usa en las baterías. ¿Y qué problemática tiene esta contextualización del litio en los Andes? ¿Sí? Y en la problemática expone la evidencia de una tensión por lo que genera la minería, la eventual contradicción entre energías limpias y igual la minería, por ejemplo, para poder mantener estas energías limpias, los impactos que esto conlleva, situaciones sociales que conlleva la relación norte-sur para que el norte avance, lo que significa para las extracciones de recursos en el sur, por ejemplo, lo que quiere tratar esta persona, ¿sí? Solo como idea general, ¿no? No tiene nada que ver con salud comunitaria o algo parecido, aunque bastante social, ¿no es cierto? Bien, entonces, continuando con esta parte, la persona ya cuando define esa problemática, ya puede tener una idea de qué pregunta quiere tratar. Entonces, la pregunta a la que esta persona llega es, ¿cuál es la contribución de la extracción de litio al metabolismo social de los países andinos que se han convertido en exportadores de litio? ¿Qué impactos y conflictos socioambientales implica para los territorios afectados? ¿Hasta qué punto este nuevo intercambio participa de un comercio desigual en términos ambientales entre países exportadores e importadores de este nuevo mineral de interés? Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer esta persona? A través de esta propuesta, evaluar la contribución actual y proyectada de la extracción de litio y los flujos físicos de la economía entre estos países, los países andinos que quiere tratar esta persona, ¿no? Y evaluar cómo esta extracción genera un comercio ecológicamente desigual por los impactos ambientales que genera y demás. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente a la parte a la que queremos llegar en este primer seminario al menos, o lo más necesario que usted necesita para avanzar con un plan de tesis. Sí, lo básico. Bien, continuando un poco con esto, vamos a explicar cómo podemos hacer un planteamiento del problema, es decir, el camino hacia la pregunta y los objetivos que usted quiere tratar. Entonces, lo que anteriormente observamos para tener el planteamiento del problema es esta estructura de triángulo invertido, es decir, partir de algo muy general a algo más pequeño. ¿Sí? Entonces, para esto, lo que usted tiene que tener es al menos referencias de literatura existente y situar el tema dentro de los debates vigentes asociados al tema. ¿Sí? Entonces, creo que, pues, para muchos, si no es para la mayoría, es bastante importante o ya deben conocer la herramienta Google Scholar o Google Académico, ¿sí? En Google Académico yo puedo encontrar, a diferencia de Google normal, artículos, libros, escritos científicos que ya tienen una validez más relevante o más verídica que la información que está flotando en la red, que Wikipedia, que etcétera, que son páginas que pueden ser fácilmente modificables, es decir, no necesariamente reflejan la realidad de cierto tema. Entonces, volviendo a la parte, por ejemplo, de salud comunitaria, si yo pongo solamente un tema, me van a salir un montón de artículos, ¿sí?
Entonces, de hecho, aquí algunos son acceso libre, van a haber otros que no sean de acceso libre, pero pues esta es una gran herramienta que se puede utilizar, ¿sí? Igualmente hay otra que cuando hay artículos que no son libres, me permite copiar, se llama Sci-Hub, es de hecho desarrollado por los rusos para como, como oposición a que la ciencia a veces muchos artículos solamente están como para ciertos círculos académicos. Entonces, lo que me permite Sci-Hub es poder descargar artículos que no siempre van a estar abiertos ¿cómo es? En Google Scholar. Entonces, este sí se puede descargar. Sin embargo, si no pudiese, yo copio eh, este código URL que tienen la mayoría de artículos científicos que se llama el código DOI, ¿sí? Lo van a encontrar en la mayoría de artículos que tengan alguna relevancia o validez. Y se puede copiar acá, en este buscador, y el buscador no lo encuentra. Y pues me lo permite descargar, ¿no? Entonces, de esta manera, pues yo puedo empezar a buscar información referente a cualquier tema que sea de interés. ¿Sí? Entonces, continuando con nuestra exposición, como le mencionaba, es importante que usted ya tenga una idea de qué literatura existente hay de su tema de interés. De esta manera, usted ya puede como que comenzar a tratar de mejor manera el tema. Bien, continuando con la exposición. Es importante que usted tenga consciente qué conceptos quiere tratar, ¿verdad? Y pues esto lo va relacionando con lo que tiene que ver con la literatura existente y su tema de interés. Finalmente, esta sucesión articulada de elementos va a desembocar de manera lógica en la pregunta y los objetivos de investigación, ¿sí? Como pues expusimos anteriormente con el ejemplo del mineral litio para energías renovables. Bien, ¿qué va a tener la pregunta de investigación? Sí, una pregunta de investigación es un componente mucho más importante para proyectos con metodologías cualitativas o mixtas, ¿sí? Muchos de las investigaciones en ciencias sociales tienen una metodología bastante cualitativa, es decir, no basada mucho en números o tratamiento de datos, o van a ser mixtas, es decir, por ejemplo, el caso de encuestas que me permiten tratar ciertos datos y que pues de todas maneras también tienen un carácter cualitativo, pero también tienen un carácter cuantitativo, ¿no es cierto? Bien, entonces la pregunta de investigación me va a permitir una continuación lógica del planteamiento del problema. Esta pregunta de investigación ya va a estar definida espacial y temporalmente. Como les mencionaba, esta delimitación le va a permitir más posibilidad a su investigación, le va a permitir que sea usted más concreto con lo que quiere investigar y que realmente tenga un horizonte definido. ¿Sí? Y generalmente esta pregunta va a estar abierta, es decir, va a empezar con cómo, con por qué o hasta qué punto. Este ejemplo de inicios de estos prefijos, digamos, de inicios de pregunta, son bastante útiles. Y esta pregunta no se refiere necesariamente a causalidades o no busca establecer directamente relaciones entre fenómenos. Es decir, muchas veces, perdón, los errores que cometen los investigadores es pensar que cualquier fenómeno o relaciones entre dos fenómenos son causalidades. Muchas veces puede ser cierto, ya sea empíricamente o científicamente comprobable, como por ejemplo la relación entre la caída de un objeto y la gravedad. O sea, eso es una ley y que tiene una causalidad que es indiscutible, digamos. ¿Sí? Pero nosotros no podemos asumir que eso sucede en todos los fenómenos, a menos de que estos sean leyes, ¿verdad? Es decir, yo no puedo asumir necesariamente, por ejemplo, que directamente que
que el precio del combustible es el causante del el paro nacional en esta época. Es un factor determinante, sí, pero deben haber muchas otras causalidades o consecuencias o factores que están haciendo que haya levantamiento social, ¿ya? Entonces, yo no puedo inmediatamente en una pregunta decir que algo es una causalidad de la otra, o el error de decir, como por ejemplo, eh, ¿cómo, cómo se relaciona la salud mental y el desempleo o las condiciones de empleo, por ejemplo? Si yo no puedo hacer esa pregunta porque de alguna forma las dejaría demasiado abierta y estaría asumiendo que tienen una relación y podría estar de esa manera, digamos, falseando información, ¿sí? Necesitaría mucha más investigación para yo poder definir una causalidad. Entonces, no necesariamente tiene que hacer preguntas que se relacione, que quiera relacionar fenómenos o que refieran a causalidades. Bien, continuemos un poco con esta parte. Se puede plantear una pregunta general de la cual se puede desprender una serie de subpreguntas más específicas. Bien, entonces, una vez partiendo con los problemas, con el problema y las preguntas de investigación, usted ya puede definir sus objetivos. Y los objetivos van a ser la parte más importante de su plan de investigación y de su tesis como tal, porque van a definir hasta qué punto quiere llegar su investigación, básicamente, qué es lo que realmente quiere hacer o para qué quiere hacer. Entonces, es la parte medular, la parte más importante. Siempre se parte de un objetivo general del cual se desprenden objetivos más específicos. Y un objetivo general va a precisar lo que se quiera producir y aportar al conocimiento, ¿sí? La idea de una investigación, como les dije, no es descubrir el agua tibia, pero sí quiere decir que usted aporte en el conocimiento que ya se ha formado a lo largo de los años en el conocimiento. Y no quiere decir como que el hacer de menos cualquier tipo de conocimiento o el que tenga que ser relevante, sino que se puede empezar simplemente con análisis de, como les decía, de periodos de tiempo de un fenómeno específico, como el caso de la minería para energías renovables en una región específica. Entonces, es un aporte de conocimiento y es algo importante y relevante. ¿Sí? ¿Qué van a ser los objetivos específicos? Los objetivos específicos van a ser la formulación de tareas más concretas. Va a estar muy relacionado con las actividades que va a realizar durante el desarrollo de su investigación. Y estas van a desembocar en la producción de elementos empíricos. Generalmente cuando formulamos objetivos, usamos verbos que apuntan a tareas específicas como caracterizar, identificar, describir, pero no tanto de verbos indefinidos demasiado vagos, porque dejan abierto demasiado las posibilidades. Muchos de los errores que cometen muchos investigadores es el decir analizar o evaluar o estudiar. Son verbos muy amplios. Entonces, no están diciéndole al lector qué es lo que usted realmente quiere hacer, ¿sí? No sé si se entiende bien en esa parte. No son tan específicos como el decir caracterizar cierta situación, perdón, o identificar cierta situación o describirla. Sin embargo, si yo pongo a analizar, dejo abierto a muchos factores que puedo analizar porque estaría asumiendo que ya existen pues ciertas relaciones que yo realmente no puedo definir previo sin haber hecho una investigación o una consulta bibliográfica. Sí, pero voy a responder a la pregunta de Estela. Por favor, para los demás, si tienen una pregunta, tratemos de guardarla para el final, por favor. Pero Estela, por favor, su Eh, pregunta. Gracias, Jonathan. ¿Cómo está? Una Buenos días. inquietud por lo que yo quiero determinar aquí, por ejemplo, es los objetivos específicos, ¿no? O sea, porque se habla como si fuera, o sea, los objetivos específicos, de acuerdo a lo que tú dices, ¿es una tarea o una actividad? Porque
en la investigación, en cualquier investigación siempre hay una diferencia, ¿no?, entre objetivo, tarea y, o tarea y actividad y tarea, ¿no es cierto? Eso uno. Y lo otro, por ejemplo, dentro de la investigación, la parte de evaluar. Por ejemplo, yo puedo evaluar, ¿no es cierto?, las tutorías en el rendimiento académico de los estudiantes, pero sí hay, o sea, bastante literatura que utiliza este verbo evaluar. Entonces, como esa precisión, Jonathan, gracias, disculpas. Bien, respondiendo a la primera pregunta, los objetivos específicos, como le decía, van a estar relacionados o me van a permitir definir las tareas que yo voy a realizar, ¿sí? No necesariamente son una tarea o una actividad, pero sí me van a permitir aterrizar a las actividades, ¿sí? Ahora, en cuanto a los verbos, depende mucho de lo que quiera hacer en su investigación, ¿sí? Porque si yo digo evaluar, por ejemplo, am, evaluar las condiciones sociales de cierta comunidad, ¿sí? Si yo no defino bien qué es lo que quiero evaluar, dejo abierto muchos factores que puedan salir de lo que pueda ser una evaluación social, una evaluación ambiental, una evaluación, am, eh, pues deja muy abierta la situación. Depende mucho del caso en esta específica pregunta suya, ¿sí? Pero tratar de utilizar verbos que apunten más a tareas específicas. Esa es la idea, ¿sí? Si lo dejo muy abierto, pueden ser, como dice acá, demasiado vagos. No me pueden explicar demasiado qué es lo que trato de hacer con ese objetivo, ¿sí? Entonces, bueno, espero haberle respondido esa pregunta. Bien, continuamos entonces con esta parte. Bien, ¿qué va a tener un poco el marco teórico? ¿Sí? En su plan de tesis es importante que usted ya vaya definiendo un poco el enfoque, ¿sí?, de los conceptos que va a tratar. Y esto se define como un marco teórico. Este marco teórico es preventivo. Como le decía, esto va a ir cambiando a medida que usted va realizando la tesis. Muchas cosas pueden ir cambiando, pero el tema de investigación es lo que le va a permitir que usted pueda definir un título ya, un marco después. Es decir, es muy importante que usted ya trabaje en este tema en base a lo que es los problemas y las preguntas y los objetivos, ¿sí? Y una vez tenemos eso, pues podemos hacer un marco preventivo que nos va a recordar cómo se ha tratado el tema a partir de la literatura y de actores claves, ¿sí? Y nos va a permitir caracterizar de forma concisa más los conceptos pertinentes del tema. Bien, referirse a estudios previos que han usado pues, enfoques parecidos a los que usted ha escogido es muy importante. Bien, aquí en esta partecita vamos a hablar un poco de la metodología. Y como le decía, el plan de tesis es preventivo, ¿sí? Le va a dar horizonte porque esto va a ir cambiando de acuerdo a cómo usted va desarrollando su investigación, de acuerdo a cómo usted va encontrando diferentes lecturas y literaturas que le dicen, no, mejor trato el tema por este otro lado, ¿sí? Entonces, es muy importante que distingamos lo que es el método y la metodología, porque son conceptos muy diferentes, ¿sí? Entonces, sobre todo la metodología va a ser una reflexión sobre los métodos más idóneos, ¿sí? Como le decía, es preventiva porque es una reflexión de los métodos más idóneos para describir cómo usted va a tratar el tema en cuestión, ¿sí? Dada la coyuntura, la articulación de los elementos que usted ha encontrado para poder tratarla, ¿sí? De la información que usted ha podido encontrar. La metodología va a ser una exposición de esta reflexión, ¿sí? Y va a poder describir qué tareas concretas se van a tratar de implementar para producir estos elementos empíricos, que es a lo que usted quiere llegar con su investigación. Entonces, a diferencia del método es la manera en la que usted, pues, trata de llegar a estos elementos empíricos, mientras que la metodología va a ser la reflexión de esa manera,
No sé si está un poco más clara esa parte. Sí, bien. Creo que me quedé frisado. Me avisan si es que por si acaso no se me va la conexión. Bien, entonces, también es importante que usted presente en su plan de tesis un índice tentativo, es decir, como el esqueleto. Y quiero decir esta analogía esqueleto con carne porque es como un esqueleto que va a tener una partecita de lo más importante. Entonces, es como precisar el título de cada capítulo que va a tratar, es describir en un párrafo cuáles son las ideas que va a desarrollar en cada capítulo. Entonces, por esa razón de las ideas y de que es como la estructura que va a tener su plan de tesis, es que es una analogía de como un esqueleto con carne, así como el huesito del pollo que queda al último. Bien, entonces, como les decía, van a haber diferentes tipos de investigación, ¿sí? Pero es importante que para este caso nosotros definamos qué tipo de investigación puede ser como que la más correcta en base al tipo de ciencia que usted está tratando, ¿sí? Entonces, generalmente las ciencias naturales tratan de responder a huecos en el conocimiento o la información generada a cierto tema, mientras que las ciencias sociales tratan de explorar fenómenos o cuestiones en general, problemáticas en general, ¿sí? Entonces, esta diferencia va a hacer que estas ciencias tengan diferentes aproximaciones a cómo llegar a las deducciones. Entonces, las ciencias naturales van a tener un método más hipotético deductivo o un enfoque cuantitativo. Es decir, en base a una hipótesis, tratar de deducir eh, ciertos resultados en base a pues, datos compilados. Mientras que las ciencias sociales tienen un carácter más mixto, es decir, si bien puede partirse de una hipótesis y tratar de deducir en base a datos, también puede ser inductiva, es decir, en base a cierta cosa general, tratar de llegar a un resultado más concreto, es decir, inducir a un tema a que me explique algo, ¿sí? Y aquí partimos también de la ontología, es decir, de cómo se tratan los temas, ¿sí? En las ciencias sociales se busca resultados objetivos, mientras que, perdón, naturales, resultados más objetivos y concretos, mientras que en las ciencias, perdón, en las ciencias sociales se buscan también buenos resultados objetivos, pero también puede ser más subjetivos, es decir, más de perspectivas, ¿sí? Entonces, en cuanto a tipos de investigación que podemos nosotros tratar de acuerdo a nuestra eh, rama de la ciencia, pues existen dos tipos, los teóricos y los empíricos. Los teóricos pues tratan más de lo que son profundizar temas recopilando información bibliográfica y profundizando en esta teoría y en estos conceptos. Mientras que los empíricos, en el caso de las ciencias naturales, tiene que ver con lo que son experimentaciones, como pues, ya sabes, situaciones controladas de laboratorio que son muy diferentes a fenómenos que manejamos en las ciencias sociales. Y en las ciencias sociales puede ser, por ejemplo, también estudios de caso, que son algo que se utiliza bastante. Entonces, bien, la perspectiva teórica a menudo se confunde a la teoría con el método en las ciencias naturales, lo cual pues no tienen muchas veces nada que ver, como les explicaba anteriormente, lo que es metodología y método. Y en las ciencias sociales pueden haber muchas perspectivas teóricas de las cuales se puede partir para abordar un problema de investigación. Bien, ya vamos a ver ejemplos más concretos y concisos en esta parte. Bien, entonces, ¿cuáles son 5 criterios claves para una buena propuesta de investigación? ¿Sí? El primero es que usted se conecte con esa problemática y ese debate general. Es decir, que a partir de un tema usted se familiarice lo más que pueda con la literatura, con qué tan actual está, qué se está diciendo sobre esto en los medios, medio académico en general, ¿sí?
Y de forma general, también precisar la perspectiva teórica, es decir, el andamiaje teórico-metodológico como usted va a abordar este problema. Bien, una buena propuesta de investigación es novedosa. Y novedosa no quiere decir a que tiene que tratar un tema así, wow, espectacular, sino que tiene que tener una originalidad que venga de aspectos específicos en base a un nuevo tema que usted quiera abordar en base a ese problema. Es decir, algún aspecto inédito, como por ejemplo un periodo de tiempo que no se ha tratado, una nueva perspectiva que usted quiera evaluar, ¿sí? Y la problemática de investigación, la propuesta de investigación como tal, debe ser acotada a través de la pregunta y los objetivos y cuidar ese enlace espaciotemporal del problema de investigación. De igual manera, la propuesta de investigación debe presentar una coherencia lógica en su redacción y planteamiento en cuanto a los términos técnicos y conceptos que utiliza y definirlos correctamente fundamentados con bibliografía. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ejemplos de la evolución de una pregunta de investigación. ¿Sí? Y vamos a ver por qué puedan estar bien o no puedan estar bien. Entonces, en esta versión 1 vemos una pregunta. ¿Por qué la productividad es mucho más alta en Argentina que en el Brasil? ¿Sí? Lo primero que podemos ver en base a esta pregunta es que es enorme, ¿sí? Es demasiado general, no considera el contexto histórico de dos diferentes países que les pueda dar esta característica de ser más productivo el uno que el otro. Realmente no me dice demasiado, es decir, es tan amplia que no me dice nada, básicamente. Entonces, como todavía no está acotada, más que nada se refiere a un subtema específico que es productividad entre dos países, del cual se puede desprender numerosas propuestas de investigación. Es decir, en base a esta pregunta, muchísimas investigaciones se pueden realizar. Es decir, una persona que relacionada a este tema quiera decir la productividad en base a la demografía, cómo se encuentra distribuida la demografía en el territorio. Eso puede ser un factor que pueda hacer que un país sea más productivo que el otro. Qué sé yo, muchísimos factores que se pueden desprender de por qué un país es más productivo que el otro. Básicamente esa pregunta no me permite llegar a nada. Pero veamos qué sucede en la versión 2. Durante la década de 1970 y 1980, ¿qué factores están en el origen de la mejor productividad del trabajo en la industria de Argentina respecto a la del Brasil? Sí, ¿qué vemos con esta pregunta? Ya vemos que está espacial y temporalmente acotada, es decir, ya me da un sentido de espacio y tiempo al mencionarme en base a qué tiempo voy a tratar la productividad. Sin embargo, aún es muy amplia, porque estamos hablando de la industria de dos países, es decir, la industria tiene diferentes sectores, industria pesquera, industria ganadera, industria agropecuaria, todo tipo de industrias que me llevaría a una tesis que no terminaría jamás, ¿ya? Entonces, para esto, el autor nos muestra la tercera versión de su pregunta. En el caso de los sectores de la pesca y la agricultura industriales, durante la década de 1970 y 1980, ¿cómo se comparan las productividades del trabajo en Argentina y Brasil? ¿Qué factores han sido determinantes para llegar a productividades diferenciadas? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con esta pregunta? Esta pregunta inmediatamente ya me da una operatividad, es decir, me da una factibilidad de tratamiento, porque solamente tengo que enfocarme en ver información de estos dos sectores industriales en esta época en base a la productividad del trabajo de Argentina y Brasil. Y ver qué factores en base a estas industrias en esta época han sido determinantes para ver esta productividad diferenciada. Es decir, me permite un tratamiento completamente probable y factible de la pregunta. No me permite desviarme, no me permite
realmente pues seguir buscando información hasta no acabar nunca con la historia de estos dos países en base a sus industrias. Está acotada espacial y temporalmente, pero no solamente espacial y temporalmente, sino que también está acotada contextualmente. Es decir, yo voy a tratar en base a 1970 y 1980 en los sectores de pesca e industria, la productividad del trabajo. No solo la productividad como tal, sino la productividad del trabajo. ¿Sí? Tiene un concepto definido. Los conceptos subrayados, es decir, productividad de trabajo y productividad diferenciada, tendrán que haber sido imperativamente definidos en la parte del planteamiento del problema. ¿Sí? Ya me permite tener un horizonte. Bien, entonces vamos a ver un poquito, ahora sí que tenemos un poco de idea de cómo empezar una problemática de investigación. Vamos a ver unos consejos para la redacción de textos académicos, ¿sí? Entonces, tenemos que ver esto de la redacción de textos académicos a través de ejes, ¿sí? El primer eje que nosotros vamos a ver es que la redacción académica tiene que tener estructura, lenguaje y lógica, ¿sí? Entonces, para que un texto tenga estructura, lenguaje y lógica, vamos a seguir los siguientes consejos. Es importantísimo que usted utilice subtítulos, ¿sí? Para que usted tenga una idea de qué parte va a tratar cada subtema que se desprende de su tema inicial. Importantísimo que evite frases largas. Lo más importante es que usted realice una idea en una frase. ¿Qué tiene una frase? Bueno, esto lo aprendimos desde la escuela, sujeto, verbo y predicado. Sin exactitud gramática, las ideas no son claras. Por eso es importante lo que nos decían los profesores de lenguaje cuando éramos pequeños. Formas escolares de presentar sus ideas tanto a nivel puntual como de las frases y del texto en general, ¿sí? Es decir, usted tiene que tratar de evitar a toda costa frases como considero que, desde mi punto de vista que, a criterio personal, bajo mi criterio. A manera, disculpándome de ser grosero, o sea, en las ciencias o en la escritura realmente a la gente no le interesa lo que usted considera su opinión o su punto de vista. Eso no es lo importante, sino lo importante es cómo usted describe conceptos o temas que existen y qué información tiene usted para sustentar todas sus aseveraciones, no desde su punto de vista, sino desde el punto de vista de la ciencia. ¿Sí? Entonces, muy importante, un texto académico nunca va a encontrar la opinión del lector, sino que va a encontrar su reflexión en base a lo que existe. ¿Ya? Bien, en la otra parte que tiene que tener un eje de la redacción de textos académicos es estructurar las ideas de manera lógica y secuencial, es decir, una articulación lógica de ideas y argumentos expuestos a nivel de frase, de párrafo, de acápite, de texto. Es decir, recordar que existe una secuencia en la forma en la que se van generando pues los escritos. También hay que evitar superlativos, ¿sí? Generalmente tratamos de escribir a veces como pensamos y utilizamos es espeluznante o por ejemplo impactos enormes o crecimiento vertiginoso o pues estas cosas que tratan de como que sobresaltar al texto, ¿sí? También evite enunciados normativos y o perentorios. Es decir, que usted trate de hacer que el lector tome un punto de vista, ¿sí? Es necesario, se debe, la verdad es falso. Es decir, nosotros somos simplemente pequeños obreros en la construcción del conocimiento y nosotros muy pocas veces podemos dar factibilidad de que algo es como debe ser, a menos de que algo ya sea una ley, como lo que les explicaba de la gravedad. Por eso usted tiene que tratar de evitar estos superlativos y estos enunciados normativos y o perentorios. Bien, segundo eje,
la precisión y el rigor. Esto va a ser muy importante, muy importante. ¿Y qué quiere decir la precisión y el rigor? Es decir, que entre menos palabras usted utilice para explicar un concepto o una idea, mucho mejor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Indefiniciones, evitar indefiniciones. Por ejemplo, cita varios teóricos o varios autores consideran que, se ha afirmado que, algunos autores o durante un largo tiempo o sabemos que. Tratar de evitar estas indefiniciones. ¿Quién habla? Es decir, dejar en claro de quién son las ideas de argumentos expuestos. ¿Son tuyos? ¿Son del autor citado o de otro autor? Fundamentar toda afirmación externa, esta debe ser puntual. Ejemplo, estadísticas. Sea general, gran conclusión general, es decir, que no sea el resultado del racionamiento expuesto, es decir, evitar enunciar grandes generalidades. Esto quiere decir la precisión. Lo que quiero decir es tratar de menos palabras, tratar de decir lo que usted trata de pues, expresar, tratar de ser lo más puntual posible. Privilegiando referencias académicas. Y en la bibliografía, pues solamente exponer las obras exclusivamente utilizadas, ¿no? Ok. Bien, otros ejes que pueden ser también útiles para la redacción de textos es sobre la reseña en específico. Cuando pues uno realiza una reseña de textos que se desprenden de una estructura de un texto original, se tiene que tratar de salir de una simple descripción, sino que tratar de pues, poner el aporte de lo que uno está tratando de reseñar en base a su reflexión. ¿Sí? Para esto es importante a veces distanciarse del texto que uno está escribiendo y tratar de dialogar con las ideas que están proponiendo otros autores. ¿Sí? Es muy buena idea situar cronológicamente y espacialmente el texto de los autores. Pues esto generalmente mientras vaya escribiendo es importante que vaya poniendo las referencias en la bibliografía para que después usted no se pierda en base a qué texto utilizó y qué no. Y se recomienda utilizar un título que, pues, como le mencionaba, sea propio cuando usted ya defina el título después de haber tratado un tema. ¿Sí? Entonces, a veces es importante que cuando usted analice textos, se salga de su propio texto para que usted pueda tener un carácter más reflexivo en base a los conceptos que está tratando de tratar. Ok, avancemos con la siguiente diapositiva. Bien, entonces, como le decía, bueno, existen dos tipos de métodos o diseños que nosotros podemos tomar en una investigación científica. El diseño cuantitativo está más basado en cifras o números, el cualitativo más en palabras. Es decir, el diseño cuantitativo lo obtengo más cuando realizo experimentos o medición con instrumentos o encuestas de las cuales se deriven pues, información que yo pueda analizar estadísticamente. Mientras que, perdón, los diseños cualitativos se basan más en observaciones, en recopilar documentos, en entrevistas, en este tipo de forma de recopilación de información. Entonces, bajo estas premisas se trata de forma diferente los métodos, ¿no? Las partes cuantitativas trata de ver más que lo que son correlaciones, trata de no determinar, pero de definir posibles causalidades. Como les mencionaba previamente, nosotros, a menos de que tengamos una ley, no podemos precisar que existan, que un efecto, un fenómeno sea causante del otro, más sí puede ser influyente. Entonces, lo que tratan de hacer en el diseño cuantitativo es testear estas hipótesis de cuánto puede influir un fenómeno en el otro, pero no definir de que son netamente el uno causante del otro. Es decir, hacer un método hipotético deductivo y partir de algo general en algo muy particular, llenando así un hueco del conocimiento. Mientras que cuando tenemos un diseño cualitativo,
pues nos basamos en lo que son describir y documentar e interpretar, construyendo y perfeccionando teorías en base a conocimiento e interpretaciones de otros actores, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos esta inducción desde algo particular a algo más general. Ok, entonces, como le decía, existe un carácter pues que pueda ser netamente cuantitativo o netamente cualitativo o mixto, ¿sí? Se puede utilizar cualquiera de estos. Entonces, todo tiene que ver de acuerdo a cuál sea el propósito o la aproximación que usted quiera realizar para su investigación, ¿sí? Una investigación cuantitativa generalmente va a tener un propósito de explicar. Una mixta de describir y una cualitativa de explorar. ¿Por qué la cualitativa es de explorar? Porque netamente pues yo lo que estoy haciendo es describiendo, induciendo. Entonces, como yo no estoy tratando datos o analizando estadísticamente algo, yo no puedo explicar algo, pero lo puedo explorar. Y en el mixto, perdón, en el mixto me permite pues describir. ¿Sí? Entonces, ¿qué estrategias tiene que usted tomar en cuenta cuando realice, pues, qué debe tomar en cuenta cuando realice su propuesta de investigación? Finalmente, ¿qué potencial estrategia va a utilizar para usted tratar ese tema? ¿Sí? Si es que usted se va a basar en encuestas, es muy considerable y muy importante, y he visto muchas investigaciones que se basan en encuestas fallar cuando una encuesta no está correctamente realizada, ¿sí? Es decir, una encuesta tiene que ser primero hecha en una fase piloto, y esta es una recomendación que le hago, es decir, hacer una encuesta borrador, aplicarla y ver que funcione. Y cuando me refiero a ver que funcione, es ver que las preguntas que usted realice para esa encuesta puedan ser tabulables, es decir, que me puedan representar un dato, que no sean tan abiertas. Por ejemplo, yo puedo hacer en una encuesta una pregunta que la respuesta sea sí o no, y que en números se traduzcan a ceros y unos. Y esto me permite hacer el tratamiento después de números, ¿verdad? De análisis estadísticos. Esto se llama caracterizar variables, ponerles un número. Entonces, es muy, muy importante que si usted realiza una investigación, que generalmente en estudios sociales tienen que ver con encuestas, que usted haga una encuesta piloto y borrador y que vea que esta funcione. Si usted se lanza a realizar una encuesta a cientos cantidades de personas y la encuesta no es fuerte en base al análisis que pueda realizar, realmente y pierde muchísimo, muchísimo tiempo, recursos y a veces, dependiendo de tipo, de qué tipo por ejemplo, de proyecto sea, se pierde hasta dinero cuando no se realizan encuestas que sean correctas, ¿ya? Entonces, pues las encuestas, la mayoría de gente piensa que son cualitativas, pero como le estoy demostrando, son completamente cuantitativas cuando se pueden transformar en números, que es lo ideal para tratar encuestas, que la encuesta le demuestre algo. Sí, pero bueno, cuando exploramos o realizamos estudios cualitativos, pues nos podemos basar en monografías, en estudios de caso, en estudios a partir de archivos, en análisis de discurso, en acción participativa, en teorías más como de campo, ¿sí? En una investigación más narrativa. Sin embargo, pues yo le aconsejo a la mayoría de personas que hagan algo mixto. Bien. Entonces, nosotros tenemos una trillada que es importante que usted considere ya una vez tenga definido un poco ya su tema, su pregunta, su problema, su pregunta y qué objetivos. Como le decía, por ejemplo, para este análisis y esta estrategia de las encuestas, por ejemplo, es que usted ya tenga una estrategia de investigación que va a estar basada en según qué datos va a recompilar, ¿sí? Y cómo los va a tratar. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la triada de la estrategia de investigación. Entonces son 3 dimensiones que deben encontrarse. Y
la recopilación de datos tiene que ver con qué tipos de datos voy a necesitar. Y como les decía, el tema y la delimitación del mismo me va a dar la posibilidad y la factibilidad de que este se pueda realizar. Es decir, ¿cómo les voy a recopilar estos datos? Están disponibles en algún open source, en el INEC, me pongo a pensar en alguna página de censos. ¿Qué acceso tiene usted a esta información, a estos datos? ¿Cómo va a tratar estos datos? ¿Cómo se va a aproximar a los mismos? Como le decía, por ejemplo, en el caso de encuestas, ¿qué herramientas, qué técnicas, qué recursos van a ser necesarios? ¿Sí? Esta no es una clase de estadística, sin embargo, pues es muy, muy importante, no es necesario que usted ya sepa esto, pero si usted ya tiene una idea de cómo puede tratar estos datos, le da mucha fuerza a su propuesta de investigación. ¿Sí? Generalmente, ¿qué sucede en las maestrías? Una maestría es muy rápida, el tiempo vuela, vuela en la maestría. Entonces, en la maestría usted no tiene mucho tiempo para, pues, realmente como que poder eh, jugar con un tema demasiado. Entonces, por eso es importante que usted ya llegue a la maestría con un tema definido que usted quiere ir tratando a lo largo del tiempo de lo que dure la maestría. Y como le decía, la idea es que sea usted lo más práctico posible. Entonces, para esto hay que ser estrategas, y es decir, cómo consigo responder a la respuesta que yo me planteé en el objetivo de investigación. ¿Sí? Entonces, para más o menos recapitular, ahora nosotros vamos a ver un ejemplo de una propuesta de investigación personal que realicé. Podemos ver, de hecho, dos. Ah, realmente no quiero pues tampoco confundirlos con esta parte, pero más que nada para que veamos un ejemplo, ¿sí? Y tengamos un poco más consciente de cómo podría ser una propuesta de investigación o de qué se puede esperar de usted en el plan de investigación que usted proponga. ¿Ya? Me permiten un segundo, voy a hacer de acá. Ok, yo les voy a mostrar un plan de tesis personal que pude desarrollar. Entonces, realmente el tema que me fue aprobado en aquella vez fue lo último que realmente pues definí. Inicialmente yo había partido de cambios, pues el tema que finalmente me quedó fue hotspots de deforestación de la ecorregión del Chocó Darién en el periodo 2001-2021, ¿sí? Inicialmente yo había empezado con análisis de cobertura forestal y cosas parecidas, pero el tema me fue cambiando con el tiempo. Como les iba diciendo, este va cambiando según las disponibilidades de información, según los consejos que le dé su tutor, sus lectores, los revisores. Esto puede ir variando, pero lo importante es que usted ya vaya teniendo un horizonte. Entonces, inicialmente, ¿qué se espera? Que de un tema general, usted empieza a dar una introducción de cómo está ese tema, ¿sí? Entonces, yo empecé hablando en esta primera parte de qué estaba sucediendo con la deforestación alrededor del mundo y por qué es importante hablar de ella, ¿sí? De cómo contribuye, pues, la deforestación al cambio climático, cómo afecta a diferentes factores, qué se entiende por deforestación, ¿sí? Conceptos bastante generales, digamos, para poder después enfocarme un poco en cómo está la deforestación en mi zona de interés, ¿sí? Entonces, habiendo hablado un poco de deforestación, aquí menciono cómo se han identificado deforestación en ciertas zonas específicas, y una de estas es la ecorregión del Chocó Darién. Entonces, aquí ya fui enfocando un poco más mi propuesta
a mi región de interés. Y igual también la había delimitado temporalmente, pues, no solo espacialmente, porque pues también la deforestación ha sucedido desde hace muchos años. Entonces, pues para hacer posible mi tema de investigación, lo quise hacer del 2001 al 2021, un periodo de 20 años. ¿Sí? Posteriormente, ya habiendo introducido un poco la deforestación en el área de interés, describir un poco el área, ¿no? ¿Qué ha sucedido en esta área? En general, cómo se encuentra, qué sucede con la cobertura forestal en el área, hablar un poquito de eso, ir mencionando bibliografía, como usted puede observar, a sustentar cada información que usted esté presentando. Y finalmente empiezo a introducir la problemática, ¿sí? Es decir, empezar a analizar en base a la información que yo he recopilado, qué es lo que yo quiero ver, qué es lo que yo quiero tratar, tratando de responder las preguntas que yo les había dicho. ¿Qué quiero caracterizar, tratar o definir? ¿Cómo lo quiero tratar de caracterizar, analizar, no analizar, perdón, caracterizar, describir, explicar? ¿Y para qué? ¿Sí? Muy, muy importante. Entonces, finalmente quiero concentrarme en esta oración de acá, que es que partiendo de las premisas de todo lo que ayer anteriormente expuse, es decir, el tratamiento de los conceptos, de la región específica en el tiempo específico y de qué está sucediendo, partiendo de estas premisas, mi proyecto de titulación busca mediante mapas de tales y tales, pues ver los hotspots de deforestación, los hotspots de cambio de cobertura en esta región en tal periodo de tiempo, ¿sí? ¿Cómo lo quiero hacer? Cuantificando la pérdida de cobertura forestal en el periodo mencionado e infiriendo mediante la clasificación de cambios de uso de suelo en este tiempo, a través de este autor, los causantes de esa deforestación, ¿sí? Entonces, partiendo de algo muy general, lo que se busca de su plan de tesis es que usted ya defina esa problemática, es decir, en base al ejercicio inicial que le mostré, defina una problemática que le lleve a definir un objetivo general, no parte de verbos muy, muy generales, sino de algo muy específico. ¿Y qué objetivo yo me planteé? Fue identificar los principales hotspots, puntos calientes de deforestación en el Chocó Darién en tal periodo de tiempo, vinculando estas variaciones de cambio de cobertura de suelo y discutiendo los principales causantes biofísicos, ambientales, socioeconómicos y políticas nacionales de conservación a la deforestación. ¿Sí? Entonces, partiendo yo de este objetivo general, ya puedo identificar objetivos específicos que me permiten ver cómo voy a tratar el tema. Es decir, qué voy a hacer de forma... Esto es un borrador, como le dije, le estoy presentando una propuesta. Una propuesta no es más que un borrador de tesis, pero correctamente estructurado. Entonces, la metodología usted ya presenta cómo pretende, porque toda esta parte de la propuesta es la intencionalidad que usted tiene. ¿Cómo pretende usted tratar ese tema? Entonces, como le mencionaba en tips para escribir, trate de utilizar subtítulos. Es decir, primero yo dije, organicé esto en subtítulos y dije, primero voy a procesar imágenes satelitales, ¿de acuerdo? Después lo que voy a hacer es analizar los hotspots, los puntos calientes de deforestación. Después voy a analizar los cambios de uso de suelo en los puntos de deforestación. Y después voy a analizar los factores que generan esa deforestación. Entonces, yo con esa ruta, esa hoja de ruta, puedo describir cómo voy a tratar mi tema, cómo pretendo
tratar el tema. Puede que esté hasta equivocado, puede que me falte todavía información por leer, pero aquí yo ya voy dándome un horizonte, una idea de qué voy a tratar y le puedo dar a mi potencial tutor de tesis una ayuda, porque pues de hecho el que más conoce de su tesis o de su tema va a ser usted, no su tutor de tesis. El tutor de tesis tiene su programa de investigación, él ya ha tratado durante años sus temas y generalmente lo que le va a brindar es un apoyo para que usted tenga como esto, como eh, consejos de cómo tratar mejor su tema, pero usted es el experto en su tema. Entonces, esto puede ir variando en base a los consejos y en base a su experticia que se va generando, en base a usted va leyendo, en base a usted va recopilando información, ¿verdad? Y partiendo de esto, de cómo voy a tratar el tema, yo pude generar un índice provisional, ¿no? Es decir, que voy a tratar en cada capítulo de la tesis. Y finalmente, qué bibliografía utilicé o planeo utilizar. Pero en esta parte del plan de tesis es qué bibliografía pues estoy exponiendo. Y finalmente, muy aconsejable y que se desprende de los objetivos específicos, como me habían preguntado, es que usted realice un cronograma, ¿sí? Un pequeño cronograma de actividades en base a su tesis. Es decir, en base a cómo voy a tratar el tema de acuerdo a los objetivos específicos que están por acá. Igual les puedo pasar esta estructura. Pues definimos qué actividades. Entonces, en mis actividades está la descarga y procesamiento de imágenes, cómo analizar esas imágenes, cómo identificar esas relaciones y pues la escritura y la entrega, ¿no? Entonces, ahí fui definiendo cuánto me voy a tomar en cada periodo, en cada actividad. Y pues depende de cada tema, ¿no? Pero si usted presenta un cronograma, es muy poderoso para la factibilidad que pueda tener su proyecto, ¿no? Vamos a presentar otro tipo de propuesta. Un poquito más compleja. Perdón. A ver. Bien, esta más que nada es una propuesta para un proyecto. El cronograma, perdón, respondiendo a una pregunta que me piden acá, el cronograma lo mejor que usted puede exponerlo es en el Word que usted envíe, así como en una tablita como le había expuesto en el anterior. Creo que es un poco más poderoso porque tiene conexión de una con los objetivos que usted está presentando en su propuesta, ¿sí? Entonces, lo mejor que puede hacer es, de forma simple, como describir qué actividades va a realizar y marcarlas de acuerdo al tiempo. Entonces, usted sabe, cada mes tiene 4 semanas. Yo esta actividad la puse, por ejemplo, que me iba a tomar un mes, entonces lo marqué a las 4 semanas del primer mes. Esta me va a tomar un poco más, entonces le marqué más semanas. Sí, pero de esta manera usted puede tener le presenta a su tutor de tesis un plan de tiempo en el que eh, pues ambos puedan estar conscientes y presentes de cómo se va a ir desarrollando la investigación. Pero bueno, partiendo un poquito más a otra forma que le pueda de pronto ayudar, es, como le mencionaba el título, es lo último que usted debería realizar, igual el resumen, pero sí empezar con un tema e empezar a tratarlo de tema de introducirlo y de ahí irse un poco más específico, ¿sí? A ver qué problemas existen. Entonces, esta propuesta la había realizado en base a ciencia comunitaria y a reforestación de manglares. Entonces, basándome como que en la información prevista, eh, pues traté de ver cómo evidenciar o introducir la problemática de cómo
pues ciertas actividades extractivas en una reserva afectan de alguna forma ciertos hábitats y también las interacciones que tienen las comunidades con estos hábitats, ¿sí? Y empecé a tratar el problema pues en base a esa premisa. Y una vez tratado como que el problema, pues me definí objetivos de los cuales desprendí actividades. Entonces, un objetivo me desprende actividades que pueden ser medibles, es decir, que tienen indicadores. Entonces, facilitar el acercamiento de actores claves. Entonces yo puedo poner la actividad que pienso realizar, que es gestionar y coordinar mesas de diálogo para definir soluciones. Y esto me permite generar indicadores, es decir, cada año se espera realizar tantas mesas de trabajo, cuántos participantes espero encontrar, sí. Es otro tipo de propuesta porque pues es más aplicable a un proyecto, pero la idea de esto de definir una pregunta, un problema, un objetivo, es que usted pueda medir el avance de su investigación. En este caso, que con indicadores, por ejemplo, en proyectos, ¿sí? Entonces, por ahora, si quieren, para que podamos tener finalmente 15 minutos de preguntas y respuestas de interacción, yo quería dejarles unos 15 minutos, perdón. Vamos a ir acá. Discúlpenme por favor unos minutos. Vamos a... Bien, quería mostrarles, perdón. Ahora sí. Quería mostrarles, perdón, una estructura que también les va a servir bastante. Si me permiten. Y igualmente va a permitirnos poder tener una idea de cómo al menos definir el tema, que es al menos lo principal que quiero que se lleven en esta sesión. Porque a partir de un tema, el resto es que usted pueda, pues, llegar a esta parte de acá. Bien, ok. Como les mencionaba anteriormente, el objetivo de este seminario es que usted pueda, por favor, tratar de hacer este ejercicio que está acá, ya sea un poco después o un poco con ayuda, siguiendo los videos o las herramientas que estén en la plataforma. La idea es que usted pueda llegar a este cuadro que está acá, ¿sí? Partiendo de un tema. Ahora, yo sé que de pronto hasta el tema puede ser lo más difícil, por eso en la siguiente parte quiero reforzar más lo del tema, ¿ya? Como le decía, tema no es lo mismo que título. Sí, el título es lo último, pero el tema sí es necesario, ¿ya? Es decir, el tema es de lo que se va a desprender todo. Entonces, vamos a revisar esta presentación de acá. Ok. Bien. Muchas tesis o proyectos de maestría a los temas también los llama tratamiento del estado del arte. Y esto básicamente no quiere decir más que el que usted trate el tema de acuerdo a todos los conocimientos posibles que hay alrededor del mismo. ¿Sí? Pero para esto, como le decía, el tema tiene que ser lo suficientemente específico porque el conocimiento es infinito, es amplio.
En cualquier tema que a usted se le ocurre, hay mucha información. Entonces, partiendo de esta parte, bueno, la tesis va a ser eso, o sea, un descubrimiento sobre un tema, así como tu interpretación y evaluación de los mismos, es decir, toda la parte que es su contribución a ese tema. La investigación científica, como usted conoce, es sistemática y ordenada. ¿Sí? Ahorita estábamos describiendo para hacer el planteamiento de la propuesta de tesis, ciertos pasos, ciertos tips, pero pues no se olvide que la investigación científica es sistemática. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta que hasta la sistematización del tema, de dónde sale el tema, pues está presente esta sistematización. Es decir, el tema va a salir de sus experiencias, conocimientos previos, de teorías científicas, de literatura, de fuentes externas, ya sea de profesores suyos anteriores, de investigaciones que usted ya haya realizado. En sí, búsquedas concretas. Bien. Entonces, la tesis, como le decía, en el estado de arte va a ser ese seguimiento diario de la investigación, es decir, de hacer ese seguimiento constante de cómo se está dando un tema, cómo se está tratando. Y pues darle sus perspectivas y significados básicamente a ese tema. Entonces me va a quedar con esta imagen, la vamos a analizar. Porque básicamente es de donde sale todo el proceso de investigación, ¿no es cierto? Entonces, primero pues partimos de un tema, ¿no es cierto? Y a este tema nosotros tenemos que caracterizarle un problema, como vimos, ¿no es cierto? ¿Qué se conoce del tema? ¿Qué aspectos no se han investigado? ¿Qué procedimientos y técnicas? Y para nosotros definir toda esta parte, toda esta sección, pues tenemos que leer mucho. Tenemos que revisar mucha literatura, es la parte central de esta primera parte. Entonces, la primera parte de su plan de tesis es revisar literatura. Sí, esa va a ser la parte, digamos, del reto más grande. Defina un tema y que revise la mayor cantidad de literatura posible en base a eso. Entonces, para que usted pueda ser efectivo con su tiempo, para eso el tema tiene que estar delimitado y ser posible, para que usted pues pueda ir directamente a cierta información y no pues esté andando por las ramas, como dicen por ahí. Bien, entonces, como le decía, esta parte importantísima, delimitar y definir el problema, formular los objetivos. Es decir, toda esta parte me dice qué es lo que se va a investigar, ¿no es cierto? Sí, entonces partiendo de esto, yo ya puedo empezar a construir los antecedentes del problema, ¿sí? Es decir, cómo se ha tratado el tema hasta ahora, qué conocimientos hay sobre ese tema, y según eso, yo ya puedo ver cuál es la base teórica del problema, o sea, cómo lo voy a tratar, qué diseño voy a tomar. Ya habíamos hablado un poco de diferentes diseños, ¿sí? Es decir, qué población y muestra, qué tipo de estudio, qué datos voy a colectar, qué procedimientos, qué plan de tabulación y análisis, en especial en las personas que hagan encuestas. Y bueno, esto todo tiene que ver con la ejecución. Ya esto ya la parte final, esto no se le pide a usted que la tenga en el plan de tesis, pero escúcheme muy bien, debe tener al menos hasta la parte del marco teórico, ¿no es cierto? Hasta esta parte que es más que nada revisión de literatura y una parte de cómo planea, pretende, o sea, no tiene que ser perfecto, como le decía, esto va a ir cambiando y modificándose, pero cómo usted pretende tratar ese tema. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a tratar de hacer en nuestro plan de tesis, un resumen de esta parte, ¿sí? Ok, entonces, en las ciencias sociales vamos a tener en cuenta, como le decía, su interés personal y profesional, su capacidad personal, es decir, tiene que considerar su tiempo, si usted tiene tiempo, si no tiene tiempo, qué conocimientos previos tiene sobre este tema, ¿sí? Porque no es muy complejo meterse a indagar o experimentar en temas que tal vez no sean de su experticia o manejo.
decir, si yo soy biólogo, no me voy a meter a hacer una tesis en ingeniería, por ejemplo. Sería otra carrera en la tesis, nada más. Bien, entonces acopiar bibliografía sobre ese tema, delimitar el tema, la delimitación del tema yo justifico también por qué elegí ese tema. Cuando yo le delimito espacial y temporalmente y le delimito conceptualmente, yo estoy justificando por qué elegí el tema básicamente de forma implícita, digamos, ¿sí? Porque de alguna forma eso tiene que ver mucho con su interés y su pertenencia con el tema. Y básicamente en la parte donde nos vamos a quedar mucho es en esta parte de la elaboración de un primer esquema, que va a ser como que el plan de tesis como tal. Y pues esto va a tener mucha lectura, mucha búsqueda de información, de bibliografía. Y bueno, esta parte de análisis de información y de resultados todavía no nos compete todavía. Entonces, quizá para tenernos una idea un poco mejor de qué es un problema de investigación, va a ser este fenómeno o situación que incite a su reflexión o al estudio de algo que usted desee conocer, o que aún no se sepa o que aún no se ha verificado. El problema de investigación va a traducirse en una pregunta que necesita una respuesta, ¿sí? La cual va a ser respondida a través de su procedimiento de investigación, ¿sí? Entonces, como le decía, plantear el problema de investigación va a ser la justificación, ¿sí? Va a permitir al lector conocer cómo se ha tratado el tema hasta ahora, qué situación actual se encuentra, ¿sí? Lo va a describir básicamente, le va a permitir al lector conocer de qué va a tratar su tema. Ok, bien, vamos a hacer terminar con esta parte de pasos para definir un tema. Finalmente, pues voy a dar paso para ciertas preguntas y pues vamos a ponernos manos a la obra a trabajar en la primera parte. Entonces, primer paso para identificar un tema, considerar áreas de interés o de preocupación personal. Repase materias de clase, libros de texto, lecturas, apuntes. Revise revistas profesionales recientes. Entonces, básicamente el plan de tesis o su tema, recuerde que el tema no es lo mismo que título, va a partir de ideas previas. Usted va a ir a revisar literatura. Usted se va a plantear una pregunta, un problema. En base a un problema se va a plantear una pregunta. ¿Y cómo vamos a plantear el problema? ¿Sí? Una vez que usted identificó una idea y un tema de interés y revisó algo de literatura, va a identificar a qué área pertenece el problema de investigación. ¿Sí? Va a definir el problema, lo va a formular. Este debe ser concreto, claro y explícito. Debe existir una relación entre los fenómenos que usted quiere describir y debe ser factible de estudio, como le dije, considerar el tiempo, considere sus conocimientos, considere pues una serie de factores que pueda ser también hasta como que qué disponibilidad hay para obtención de datos, todas estas circunstancias. Y se les sugiere exponer una dimensión tempo-espacial para que de esta manera su tema sea delimitado. Finalmente, no confunda el problema con el objetivo de estudio, ¿sí? El problema va a ser como la pregunta y el objetivo va a ser como que básicamente el para qué. El para qué usted está tratando ese tema y cómo lo va a tratar. Entonces, bueno, formularse en forma de pregunta y este debe estar adecuadamente delimitado. Entonces, básicamente así es como se configura la primera Z
de el planteamiento de tesis. Entonces, repitiendo esta parte de donde sale un tema de investigación, sale pues de sus ideas que van a salir de experiencias, de lecturas, va a salir de temas de interés, de novedad. En base al tema, como les decía, no es lo mismo el título es lo último que se pone. Y en base a su selección del tema, cómo ha revisado, a qué validación ha encontrado, pues usted va a plantear su problema. Entonces, ¿qué formas tenemos para delimitar un tema? Como le decía, existe el área geográfica que nos permite delimitar las fechas, qué individuos van a ser afectados por el fenómeno que usted esté tratando. También ayuda a definir potenciales causas y efectos. No recomiendo mucho esto. Establecimiento de comparaciones y contrastes. Esto también es posible. Y pues vamos a ver ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, habíamos visto antes igualas de algunos ejemplos. Relación del patrimonio arqueológico y las comunidades indígenas colombianas en el marco postconstitucional de 1991. Entonces, estamos viendo que pues tiene un concepto definido de que va a tratar sobre como una población específica, comunidades indígenas de un área específica, Colombia, en una época específica posterior a 1991, y tratar un concepto específico que es el patrimonio arqueológico. Un tema bastante posible y factible de recopilación de información. ¿Sí? Entonces, ¿cómo desarrollar la pregunta? Al final es convirtiendo el tema en una pregunta. Esto se incluye y desarrolla en la introducción, que es cómo usted va a presentar inicialmente al lector el tema de investigación. Y el resto de la tesis se investiga para contestar esa pregunta, analizando la evidencia recopilada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hasta esa parte creo que ya podemos abrir un poco a preguntas de pronto. Voy a dejar abierta esta slide de acá. ¿No? Es a lo que quiero que ustedes lleguen al menos en esta primera parte. Y bien, damos ahorita sí espacio abierto a preguntas. No sé si tienen alguna pregunta o quieren que discutamos alguna cosa puntual. Preguntas, si quieren, igual también pues dejo abierto este espacio. Ahorita pueden utilizar también este tiempo que nos queda para que podamos, si quieren, desarrollar esta parte. Gracias, Jonathan. Yo creería que a propósito de todo lo que Jonathan nos ha compartido a lo largo de este taller, con su experiencia como investigador, sería interesante quizás que alguno de ustedes que pueda proponerse y decir un tema específico y tratar de, en función de eso, hacer un desarrollo corto, verbal, de más o menos hacia dónde iría la dirección, de cuál sería una propuesta de investigación que determine el camino que ustedes van a seguir. Recuerden siempre que el doctorado, bien lo dijo Jonathan en una de las intervenciones, la propuesta de investigación revierte muchísima lectura. Muchos doctorantes cuando se quiere incorporar a un proyecto de investigación terminan pensando que van a aprender a ser doctores. Y si bien es cierto que en el desarrollo del programa les van a indicar algunas premisas de formación académica, el doctorante viene a proponer una investigación como tal. Entonces, en ese sentido, son ustedes quienes finalmente desarrollan su doctorado. No es la universidad los titula oficialmente como investigadores, pero ustedes como doctorantes tienen que de alguna forma, ¿no? Desarrollar una propuesta de investigación porque eso va a concluir o va a terminar
los va a convertir en futuros doctores. Entonces, Jonathan nos está pidiendo unos minutitos. Yo creería que si alguien se quiere proponer, por ejemplo, para hacer o dar forma a las preguntas que él ha dejado allí en pantalla, creo que estaría interesante como para que ustedes se lleven una guía. Aún así, recuerden que en la plataforma, que como ya les mencioné al inicio, una plataforma autodidacta no revierte un conocimiento amplio de tecnología para poderlo desarrollar. Básicamente, ustedes ingresan al curso que está determinado como taller de elaboración de tesis y van avanzando, le van dando continuar, avanzando, van viendo el material que se les ha puesto a disposición para que ustedes puedan de alguna forma, digamos, guiarse, tenerlo como una guía y poder construir. Al final hay un modelo de la Universidad Nacional de Lanús, una universidad argentina de la ciudad de Buenos Aires, con quien estamos promoviendo un doctorado. Entonces, eso lo pueden utilizar para contestar preguntas como la que Jonathan nos ha dejado acá. Entonces, si alguien se quiere proponer, el micrófono está abierto. Díganos más o menos cuál sería la idea de ustedes, cómo ustedes lo harían, cómo formularían. Y con mucho gusto los escuchamos y podemos hacer correcciones. Jonathan, en este caso, quien es el experto en la materia, podría... Correcciones no, porque las investigaciones terminan siendo un movimiento académico en el que ustedes van a tener éxito o no, pero eso no quiere decir que la investigación sea mala o buena. Puede resultar que su investigación iba en una dirección y terminó derivando en que no era factible. Eso es viable. Entonces, alguien que se proponga, abre el micrófono, con mucho gusto tiene la palabra en este momento. Gracias. Sí, perdón, Raúl. Yo iba Seguro. a responder una pregunta que tengo en el chat y también pues veo una mano alzada. Primero voy a responder la pregunta que tengo en el chat. Preguntan que si se quiere investigar sobre un tema o artículo cuya discusión se nos permite revisar otros puntos de vista, ¿cuál sería la sugerencia? En primer lugar, bueno, como tal no queremos investigar un artículo. Es decir, su tema de investigación tiene que conllevar muchísimos artículos que lo llevan a usted a toparse con diferentes puntos de vista, ¿sí? Sin embargo, todo depende muchísimo, por eso estamos poniendo mucho énfasis en estas preguntas, de cuál es su intención. Es decir, cómo usted planea tratar la problemática o la pregunta de investigación. Yo les mencionaba más que nada ciertos tips académicos para no redundar en muchos errores ciertos tips de redacción, más que nada, cuando les decía que trate de evitar el poner en mi consideración o yo opino. Se trata de escribir más que nada en tercera persona. Es decir, se considera o se piensa o se ha investigado o tal autor menciona, ¿sí? Pero tratar de dejar subjetividad de lado, porque en la investigación la opinión no es relevante, más sí puntos de vista que estén sustentados con evidencia de otros artículos y que reflejen cierto tipo de reflexión o de análisis de la idea, más no opiniones como tal. No es muy bien vista la opinión en la ciencia, sino los hechos. Entonces, en ese caso, bien, en mi experiencia entre una maestría de tesis y una maestría de doctorado, que es otra pregunta que me están pidiendo por acá, la maestría de tesis es más aplicable, es más corta. En el doctorado usted ya tiene que explayarse un poquito más, es decir, de cierto tema, tratar todo el estado del arte, es decir, de en base a su tema, que ahí sí tiene que indagar bien a profundidad qué nomás se ha investigado en base a ese tema. Por eso es importantísimo la delimitación correcta del tema en la propuesta de investigación. Porque si usted se mete en un tema que requiera demasiada profundidad, puede tomarse un libro entero. Entonces, esa sería mi sugerencia, que a diferencia de una maestría, en un doctorado se tiene que explorar el tema
de su elección en la mayor profundidad posible. Por eso es importantísimo que este sea muy delimitado, muy factible y muy posible. Sí, no sé si tenía alguna mano alzada. Por favor, Estela, sí, adelante. Bueno, Jonathan, y a todos los compañeros que estamos aquí, aunque no nos conozcamos, posiblemente con unos sí, con otros no. Yo primero te agradezco mucho porque ha sido de mucho aporte como esta inducción a lo que es la construcción de lo que sería la propuesta de investigación dentro de esta propuesta de doctorado en salud comunitaria. A mí me ha aclarado algunos puntos y yo te agradezco sobre ello. Bastantes puntos mismo, y eso es importante. Y también he tratado de a la vez que tú vas desarrollando, ir escribiendo lo que considero sería la propuesta, ¿no? En el tema del que yo estoy interesada en hacer. Entonces, eso primero, pero yo te voy a hacer algunas preguntas primero sobre esta inducción por algunas cuestiones que me quedan como en el aire y que sí quiero tener precisión. O sea, con respecto a los temas ya estoy claro, los enfoques, por dónde hay que transitar, las técnicas, algunas técnicas que nos sugeriste utilizar, todo eso estoy claro. Pero en una parte, por ejemplo, alguna propuesta que tú pusiste como ejemplo decía esto de objetivos e indicadores. Eso quería yo preguntar. Si se puede trabajar también, porque dentro de las estructuras para hacer proyectos hay diferentes, ¿no es cierto? Diferentes propuestas o diferentes eh, formas de hacerlo. Entonces, el marco lógico, ¿no es cierto?, es una estructura para hacer proyectos de investigación, de intervención, y es un poco la que ha convocado desde la formación de las EMPLADES hasta hoy a la Universidad Ecuatoriana, por ejemplo. Entonces, esa es la causa y efecto, ¿no es cierto? Esa, no hay otra. Entonces, tú habías hecho alguna alusión a que no sugerir mucho la causa-efecto. Tampoco soy muy partícipe de la causa y efecto, pero está dentro, ¿no es cierto?, de la estructura que se podría considerar en términos de precisión. Entonces, de precisión y de medir resultados e impactos en cuanto a lo que son los proyectos. Entonces, esa es una pregunta que para mí me quedaría como un poco como para precisarla. Y también esta parte de acá, déjenme mirar aquí. Por ejemplo, siempre uno se utiliza, ¿no es cierto?, un gestor de datos. Entonces, no sé, por ejemplo, si en la regulación del doctorado está algún gestor de datos. Yo sé que es libre, algunos cobran o los otros son gratuitos, pero si está previsto, por ejemplo, ese gestor de datos. Hay, por ejemplo, muchos utilizan Mendeley, que ayuda en la construcción de la bibliografía, ¿no es cierto? Pero hay otros también que se utilizan. Entonces, por ejemplo, si hay alguna situación que la maestría define para gestores de datos, Ribos, Mendeley, etc. Y también, por ejemplo, nosotros en el Ecuador, para citar la bibliografía, utilizamos aquí normas AP, pero Vancouver está definido, ¿cierto?, como a nivel internacional. Entonces, sí quisiera tener como estas precisiones, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la construcción de la propuesta de investigación. Ahora, yo con esto o sea, yo estoy caminando en esto, ¿no es cierto?, en esta construcción para el doctorado. Entonces yo quería preguntar también si hay una propuesta. O sea, entiendo que eh, la propuesta no es realizar revisiones sistemáticas, ¿no es cierto?, que son revisiones de otros artículos, sino el artículo original, que es el que mayor validez tiene dentro de la comunidad científica. Eso también me quedó claro, ¿no? Entonces, Perdón, para primero responderle ahí esa partecita antes de irnos a otros lados. De hecho, la propuesta no es de un artículo. La propuesta realmente tiene que ser su tema y qué artículos va a utilizar más o menos para tratar ese tema. Sí, entonces no es un solo artículo. De hecho, más que nada, si es de doctorado, tiene que ser varios artículos. no, Jonathan, no me refiero a la búsqueda de información, me refiero a la publicación. Ah, claro, el resultado como tal tiene que ser un artículo, por supuesto. Pero bueno, si quieres, verás, te respondo a la primera pregunta que me decías de lo que yo no le recomendaba, lo de causa y efecto.
Sí, es más que nada una recomendación que se da pues en lo que son ciencias naturales. Y pues también que recomendaría en ciencias sociales, porque da apertura también a mucha subjetividad, porque a menos de que no sea, de que no pueda sustentarlo usted con literatura, de que realmente todo indique que hay una causa y efecto, eh, le da chance a que usted se vaya mucho por las tangentes, por los múltiples factores que pueden generar un efecto, porque no solamente un factor es el causante de otro, sino que a veces un factor tiene muchos determinantes o puede ser causado por muchos factores. Más que nada, por eso no sugiero que existan demasiada intencionalidad en el hecho de que usted mida, por ejemplo, que un fenómeno es causante del otro y eso genera un efecto. Eh, a veces sí está implícito que sucede y que lo mencione y que lo discuta, pero yo no sugiero mucho que se base en esa parte por esa subjetividad, más que nada. En cuanto a su segunda pregunta del estilo, perdón, y de las normas, realmente, bueno, depende muchísimo de la universidad. Hay universidades que utilizan APA, otras que utilizan Chicago, otras que utilizan MLA. Hay universidades que en la misma universidad utilizan APA y para otra carrera utilizan MLA, como pasa diferencias entre ciencias naturales y derecho, pero eh, lo que más sugeriría es, pues, igual Mendeley, que utilice, que tengan como que una estandarización en el manejo de la bibliografía. Eso es más que nada algo de costumbre personal de cómo cada uno se maneja en la escritura. De pronto, pues en la parte del Moodle, o Raúl me puede decir un poco más si es que él les da subida información de qué formato y estilo necesitan ustedes presentar. Pues sería buenísimo que les cuelgue también un manual del estilo. Es importantísimo que ustedes tengan un manual de eso. Sí, Jonathan, gracias. Creo que también Estela nos preguntaba algo referente al acceso a algún tema para verificar datos y todo. No tengo el dato preciso, pero sí sé que lo tienen y la universidad seguía bajo diversos modelos para el desarrollo doctoral. Eso básicamente la inclinación o digamos la van a seleccionar al momento de que hagan los planteamientos. Ellos le van a colocar una guía y van a decir hacia dónde o con cuál de ellas se va a adaptar mucho mejor. Pero la universidad tiene acceso a data y a todo lo que ustedes van a necesitar. Justo por eso, para los aspirantes, algunas de las personas que están acá están aspirando a formar parte de ese doctorado, se les hace una entrevista con la dirección del posgrado, con la directora Alejandra Barcala. Y en función de esto, ella define desde el inicio cuál es su interés como investigador y qué docente puede servir de guía o de tutoría para el recorrido de su doctorado. Lo que quiere decir que desde el minuto cero, desde el inicio, ustedes ya empiezan a construir la tesis, de tal modo que en ese tercer año ya ustedes puedan presentar su proyecto de tesis y puedan titularse como doctores. Justo para eso es el tránsito. Y es por eso el interés de la universidad en el de que ustedes presenten una propuesta de tesis. No es para definir si le acepto porque su propuesta es interesante para la universidad. Si bien es cierto, tiene una cuota, en ese sentido, no, la intención oficial es conocerlo a ustedes como investigadores para poderles guiar durante el tránsito del doctorado. Entonces, por eso es que yo les decía que no hay propuestas buenas o malas, porque básicamente cuando ustedes vayan a la entrevista con Alejandra Barcala, la semana pasada entrevistamos a 4 personas, fueron admitidas al doctorado y pues evidentemente lo que se quiere es que ellos conozcan sus intereses como investigador y en esa entrevista ellos le dicen, vas a utilizar esta metodología, es la que se te recomienda, no quiere decir que sea la que vayas a utilizar, pero ellos te dicen, tenemos estas alternativas, esto es la que puedes utilizar y este es el acceso a datos que hay en la universidad. Recuerden que es un programa sólido, recuerden que el doctorado en salud mental comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús es un programa sólido, un programa que ya tiene 18 años de tránsito.
no es un programa nuevo, es un programa, la universidad tiene más de 20 años de haberse concebido y este programa tiene 18 años ya formando investigadores en la universidad, docentes de talla mundial, de diferentes países, con diferentes intereses, de España, de Colombia, de Argentina, o sea, hay una diversidad de Brasil, hay una diversidad interesante de docentes, hay más de 40 tesis ya publicadas, más de 160 doctorantes se han vinculado con el programa, tiene ya, si no estoy mal, 12 cortes abiertas en Argentina, una corte exclusiva para Ecuador con la primera corte que en este momento se encuentra ya transitando en la fase de tesis, este es el último año de ellos. Es un programa que es bien cerrado, bien exclusivo para Ecuador bajo la condición especial de Ecuador que le permite el registro del CNESID. Lo abrimos cada 2 años. Esta sería la segunda corte internacional que ellos promueven con nosotros. Entonces, es un programa, además de ser sólido, es un programa confiable porque es un programa que cuenta con todo el escenario para que ustedes puedan ser doctores de un muy buen nivel, ¿ok? Entonces sí, Estela, hay acceso a la información. No tengo el dato exacto en este momento porque, pues evidentemente, la universidad es quien tiene más precisión en ese sentido. Sin embargo, voy a aprovechar para preguntarle a Alejandra y por el grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp va a estar abierto por algunos días para que ustedes puedan formular la propuesta de tesis, desarrollar y a través de ese medio comunicarse con nosotros para cualquier inquietud que tenga referente a la plataforma, cualquier problema, nosotros lo solventaremos, pero ese grupo de WhatsApp termina siendo una ayuda para ustedes porque además sirve de networking. Hay profesionales en el grupo de diversas especialidades y con un potencial profesional muy interesante. Por eso sería bueno que ustedes, antes del cierre del grupo de WhatsApp, porque la idea no es dejar un grupo abierto allí que al final no nos va a funcionar, sino que era un vínculo solo para este taller. Dejen, hola, soy Estela Guerrero.